Él lo tenía todo, menos aquello que el dinero no puede comprar: paz en el corazón. Cuando ella reaparece en su vida, el pasado invade como una ola incontrolable. Entre silencios y memorias, los sentimientos resurgen con una fuerza inesperada. Pero, ¿habrá un tiempo para reconstruir lo que fue destruido? Esperamos que disfrute del giro conmovedor de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. El sol de la mañana se derramaba entre las copas de los naranjos que rodeaban la mansión en el Arenal, uno de los barrios más exclusivos de Sevilla. El aire cálido y húmedo del verano sevillano penetraba por los amplios ventanales de vidrio templado, pero era rápidamente disipado por los aparatos de aire acondicionado que mantenían la temperatura interna de la casa en constante frescor. En la terraza, el sonido del río Guadalquivir podía escucharse a lo lejos, como un susurro distante que contrastaba con el silencio casi opresivo del interior de aquella imponente residencia. Rafael Mendoza Alburquerque caminaba por el pasillo principal con pasos firmes. Sus zapatos italianos resonaban en el suelo de mármol travertino importado de Carrara. A sus 38 años, era el retrato vivo del éxito empresarial español. Su cabello bien cortado con canas estratégicamente distribuidas le confería madurez, mientras que el traje a medida azul marino disimulaba los pequeños excesos que la vida de empresario había traído a su silueta antes atlética. Dueño de Alburquerque Incorporaciones, una de las mayores constructoras del país, Rafael había transformado la empresa familiar en un imperio inmobiliario que dominaba el mercado de lujo en Sevilla y Barcelona. Revistas especializadas lo clasificaban entre los 50 hombres más poderosos de España. Su foto frecuentemente ilustraba artículos sobre emprendimiento y éxito. Su rostro, siempre serio y concentrado, transmitía la confianza que atraía a inversores e intimidaba a competidores. Pero nadie conseguía ver lo que se escondía detrás de aquellos ojos castaños y profundos. La soledad que lo acompañaba hacía 10 años, la sensación constante de que algo esencial faltaba, incluso cuando todas las metas financieras eran superadas. Rafael había conquistado todo lo que el mundo admiraba, pero había perdido algo que ni el dinero ni el poder podían recuperar. Buenos días, doña Elisa. ¿Los documentos para la reunión de hoy están listos?, preguntó él a la ama de llaves que supervisaba la casa hacía casi 15 años. Sí, señor Rafael. Su café también ya está servido en el despacho, como usted prefiere. Gracias. ¿Y esa nueva empleada ya llegó? La que la agencia envió para reemplazar a Josefa debe estar llegando, señor. Voy a recibirla y orientarla sobre sus funciones. Rafael asintió y siguió hacia su despacho. Poco sabía él que aquel día, que había comenzado como tantos otros, cambiaría completamente el curso de su vida. En la entrada de servicio de la mansión, Luisa Campos se ajustaba el sencillo uniforme gris antes de tocar el timbre. A sus 36 años, su rostro aún preservaba la belleza serena que siempre había atraído miradas, aunque sutiles marcas alrededor de los ojos revelaban que la vida no había sido generosa en diversos momentos. Su cabello negro y ondulado estaba recogido en un moño discreto, y sus manos, de dedos largos y delicados, mostraban señales de trabajo arduo. Luisa no estaba allí por casualidad. Había planeado durante meses conseguir aquel empleo específico, en esa casa específica, no por venganza o cualquier sentimiento mezquino, sino por la necesidad de encontrar respuestas y quizás, finalmente, cerrar un capítulo de su vida que había permanecido abierto por una década. 10 años antes, Luisa y Rafael habían vivido un amor intenso y verdadero. Ella era una joven arquitecta recién titulada que iniciaba su carrera en el estudio de Alburquerque Incorporaciones. Él, el hijo del dueño que acababa de asumir la dirección tras la jubilación de su padre. El romance floreció naturalmente, a pesar de las diferencias sociales. Rafael encontró en ella la autenticidad y pasión por la vida que faltaban en su círculo social. Luisa vio en él no al heredero de un imperio, sino a un hombre sensible escondido bajo capas de responsabilidad y expectativas. Todo parecía perfecto, hasta que súbitamente todo se derrumbó. Una acusación de robo, joyas valiosas desaparecidas,
Pruebas falsas, un despido humillante, puertas cerradas en el mercado laboral. Y lo peor, el silencio de Rafael, que creyó en las pruebas falsas sin darle a Luisa oportunidad de defensa. Ahora, después de años trabajando en pequeños estudios de arquitectura y, más recientemente, como empleada de limpieza para mantener a su madre enferma, Luisa, finalmente, tenía una oportunidad de descubrir la verdad sobre lo que realmente había sucedido aquel día, que destruyó no solo su relación, sino también su prometedora carrera. Cuando la puerta se abrió, doña Elisa la recibió con una mirada analítica. «Usted debe ser Luisa, la nueva auxiliar de limpieza. Venga, voy a explicarle sus responsabilidades y presentarle la casa». Luisa asintió y siguió a la ama de llaves por los pasillos de la mansión. Cada paso era como volver en el tiempo. Conocía esa casa no como empleada, sino como invitada, como alguien que un día soñó con formar parte de esa familia. Ahora regresaba por la puerta de servicio invisible, casi un fantasma del pasado. La ama de llaves explicaba detalladamente las funciones, sin saber que Luisa ya conocía cada detalle de aquella residencia. El despacho donde Rafael trabajaba, el comedor donde se celebraban cenas importantes, la piscina donde habían nadado juntos en noches cálidas, el jardín donde intercambiaron promesas bajo las estrellas. Hoy va a empezar por el ala este, donde se encuentran las habitaciones de invitados. Después limpie la biblioteca. No toque ningún documento. Solo quite el polvo de los muebles y organice los libros que estén fuera de lugar. El señor Rafael es muy meticuloso con sus libros, explicó doña Elisa. Entendido perfectamente, respondió Luisa, manteniendo la mirada baja para no revelar la emoción que sentía. Las horas siguientes fueron de trabajo silencioso y metódico. Luisa cumplía sus tareas con precisión, intentando no pensar en lo extraña que era aquella situación. Estaba limpiando las habitaciones de la casa que un día soñó habitar como esposa, no como empleada. Cada objeto que tocaba parecía contar historias de un pasado que nunca llegó a suceder. En la biblioteca, mientras organizaba algunos libros, Luisa se permitió un momento de debilidad. Tomó un volumen de Pablo Neruda, que ella misma había regalado a Rafael años atrás. Lo abrió y vio aún allí la dedicatoria escrita con su letra. Para que las palabras digan lo que a veces el corazón no puede expresar. Con amor, Luisa, ¿qué estás haciendo? La voz grave y familiar la sorprendió, haciéndola casi tirar el libro. Rafael estaba parado en la puerta de la biblioteca, observándola. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Sus ojos, inicialmente severos por sorprender a una empleada tocando sus pertenencias personales, gradualmente se transformaron en expresiones de asombro, luego incredulidad y finalmente reconocimiento. Luisa, su voz, salió casi como un suspiro cargada de incredulidad. «Buenos días, señor Alburquerque», respondió ella, recobrando la compostura y colocando el libro de nuevo en la estantería. «Perdón por tocar sus libros personales. Solo estaba organizando». Rafael dio 2 pasos adelante, aún aturdido. ¿Cómo? ¿Por qué está trabajando como empleada en mi casa? Luisa mantuvo el semblante sereno, aunque su corazón latía desbocado. «Necesito trabajar, señor». Y este fue el empleo que conseguí a través de la agencia. La formalidad con la que ella se dirigía a él era como una cuchilla atravesando su pecho. Rafael recordó inmediatamente cómo ella solía pronunciar su nombre con cariño, con intimidad. Ahora, el trato distante era un doloroso recordatorio de todo lo que se había perdido. «Podrías haber buscado cualquier otro lugar», dijo él, intentando comprender. «¿Por qué aquí? El destino a veces tiene un sentido del humor peculiar, ¿no cree?», respondió ella con una sonrisa contenida que no alcanzaba los ojos. En aquel momento, Enrique Vázquez, socio mayoritario de Alburquerque Incorporaciones y mano derecha de Rafael, entró en la biblioteca. Alto, esbelto, siempre impecablemente vestido, Enrique era conocido por su inteligencia aguda y capacidad para resolver problemas, pero pocos conocían sus métodos o la extensión de sus ambiciones. «Rafael, necesitamos revisar los contratos del proyecto de...», interrumpió la frase al ver a Luisa. Sus ojos fríos analizaron la situación rápidamente. «Disculpa, no sabía que estabas ocupado».
Enrique conocía a Luisa. Había sido él quien 10 años antes había orquestado su salida de la empresa y de la vida de Rafael. Utilizando su posición de confianza, había plantado pruebas falsas, manipulado testigos y convencido a Rafael de que Luisa era una oportunista interesada solo en su dinero y posición. Todo esto para proteger sus propios intereses financieros, que creía amenazados por la creciente influencia que la joven ejercía sobre Rafael. «No estoy ocupado», respondió Rafael, aún aturdido. «Ya sé quién es», cortó Enrique con una sonrisa fría. «La nueva empleada de limpieza, ¿verdad?» Doña Elisa comentó que comenzaría hoy. El tono condescendiente era un claro mensaje de que Luisa ahora ocupaba una posición inferior, insignificante. Pero Enrique no podía disimular completamente su incomodidad. La presencia de ella allí representaba un riesgo potencial para los secretos que mantenía enterrados. «Sí, señor», respondió Luisa con dignidad. «Con permiso, voy a continuar mi trabajo en otra habitación». Ella salió de la biblioteca con pasos firmes, sintiendo las miradas de los dos hombres en su espalda. Rafael, confuso y perturbado por el reencuentro inesperado. Enrique, calculador, ya evaluando los riesgos y trazando estrategias para neutralizar cualquier amenaza. En el pasillo, Luisa respiró hondo, intentando calmar las emociones contradictorias que la asaltaban. Había planeado aquel momento, pero nada la había preparado para el impacto de reencontrarse con Rafael tan de cerca, de sentir su perfume familiar, de ver en sus ojos el brillo del reconocimiento. Una parte de ella quería gritar la verdad, confrontarlo por su cobardía, por haber creído en las mentiras sin darle oportunidad de defensa. Otra parte, sin embargo, le recordaba su objetivo: descubrir pruebas, entender quién había destruido su relación y por qué. Dentro de la biblioteca, Enrique observaba atentamente la reacción de Rafael. «La reconociste, ¿verdad? La exarquitecta, aquella que fue despedida por robo». Rafael asintió, aún procesando el reencuentro. «Después de tantos años, y ahora aparece como empleada en mi casa. No puede ser coincidencia». «Obviamente no lo es», concordó Enrique, asumiendo su papel de consejero. «Ella debe estar planeando algo. ¿Venganza, quizás? O quién sabe, intentar acercarse a ti de nuevo, ahora que tu fortuna es aún mayor». Rafael miró a su amigo y socio, pensativo. «No sé, Enrique». Ella no parecía resentida, solo resignada. «¿Y por qué esperar 10 años? Para que bajaras la guardia, naturalmente. Sugiero que la despidas inmediatamente. Puedo encargarme de eso por ti, si lo prefieres». Rafael negó con la cabeza. «No, déjala quedarse por ahora. Quiero entender lo que pretende». Lo que Rafael no dijo en voz alta fue que, además de la curiosidad, algo dentro de él se resistía a la idea de alejarla de nuevo. El reencuentro había despertado recuerdos y sentimientos que él creía enterrados. La imagen de Luisa sosteniendo el libro de poemas que ella le había dado, la dedicatoria que revelaba un amor sincero. ¿Sería posible que él hubiera cometido un error terrible 10 años atrás? Aquella noche, en el pequeño estudio que alquilaba en Macarena, Luisa se sentó a la mesa de la cocina y abrió un cuaderno donde comenzó a registrar sus impresiones del día. El reencuentro con Rafael había sido aún más intenso de lo que imaginaba. La forma en que él la había mirado revelaba que, a pesar de los años, algo aún permanecía vivo. Pero también había quedado evidente que Enrique Vázquez continuaba ejerciendo una fuerte influencia sobre él. «El libro de Neruda todavía está allí», escribió ella. «En el mismo estante, como si estuviera esperando por mí. ¿Significará algo o solo me estoy ilusionando?» Luisa sabía que necesitaba ser cautelosa. Estaba entrando en un territorio peligroso, donde las apariencias engañaban y donde personas poderosas harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Pero ahora que había dado el primer paso, no había vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la liberación. Mientras tanto, en la mansión de El Arenal, Rafael contemplaba la ciudad iluminada desde la terraza de su habitación. El reencuentro con Luisa había sacado a la luz preguntas que él se había negado a hacer durante años. ¿Por qué ella habría robado las joyas de la familia si parecía tan sinceramente enamorada? ¿Por qué nunca intentó defenderse o probar su inocencia? ¿Y por qué, después de todos estos años,
Su rostro aún causaba esa perturbación en su corazón. En su despacho, Enrique hacía llamadas discretas. La presencia de Luisa era una amenaza que necesitaba ser contenida rápidamente. Si ella conseguía hacer que Rafael cuestionara el pasado, todo el imperio que él había construido con tanta dedicación podría desmoronarse. Había mucho más en juego que un simple romance fracasado de 10 años atrás. Había secretos, contratos dudosos, manipulaciones financieras, una compleja red de mentiras que sostenía el éxito de Alburquerque Incorporaciones bajo su influencia. «Necesito que la vigiles», instruyó Enrique por teléfono. «Cada movimiento, cada conversación. Quiero saber exactamente qué está buscando». Del otro lado de la línea una voz ronca respondió: «Considera hecho, doctor Enrique. La muchacha ni siquiera se dará cuenta de que está siendo observada». A la mañana siguiente, el desayuno en la mansión Alburquerque estaba más tenso de lo habitual. Doña Cecilia, madre de Rafael, acababa de regresar de un viaje a Europa y ahora analizaba a la nueva empleada con mirada crítica. A sus 65 años, Cecilia mantenía la elegancia y postura aristocrática que siempre la habían caracterizado. Viuda hacía 15 años, se dedicaba a administrar la fortuna de la familia y a asegurar que su hijo mantuviera el estatus social que ella consideraba apropiado. «Esta muchacha me parece familiar», comentó ella, observando a Luisa, que arreglaba discretamente algunos arreglos florales en el comedor. «¿Usted la contrató, Elisa?» «Vino por la agencia, doña Cecilia». «Referencias impecables», respondió la ama de llaves. Rafael intervino, intentando parecer casual. «Ella trabajó en la oficina de la empresa hace muchos años, madre, como arquitecta». Cecilia entrecerró los ojos, la memoria finalmente aclarándose. «Ah, sí. Aquella que fue despedida por robar las joyas de la familia. ¿Qué hace aquí?» Su tono era de indignación apenas contenida. «Yo la contraté», respondió Rafael con firmeza, «y me gustaría que todos la trataran con respeto». Cecilia lanzó a su hijo una mirada penetrante. «Rafael, necesitamos hablar en privado. Ahora». Madre e hijo se retiraron al despacho, dejando a Luisa aparentemente concentrada en su trabajo, pero con los sentidos agudizados para captar cualquier información que pudiera ayudarla a entender el pasado. El primer día en la mansión ya había revelado mucho. El libro de poemas aún guardado, la reacción perturbada de Rafael al verla, la hostilidad apenas disimulada de Enrique, y ahora, la evidente incomodidad de Cecilia con su presencia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse, y a medida que el sol ascendía en el cielo de Sevilla, iluminando el río Guadalquivir y las lujosas mansiones de El Arenal, una verdad largamente enterrada comenzaba lentamente a emerger de las sombras. «¿Has perdido el juicio, Rafael?», espetó Cecilia apenas la puerta del despacho se cerró. «¿Traer a nuestra casa a la mujer que casi destruyó nuestra reputación? ¿Qué pensará la gente?». Rafael respiró hondo intentando mantener la calma. «Madre, eso fue hace 10 años. Ella ahora es solo una empleada como cualquier otra. No seas ingenuo. Ella está aquí por algún motivo. Las personas de ese tipo siempre tienen segundas intenciones». «¿Qué tipo de persona, madre?», preguntó Rafael sintiendo una irritación creciente. «¿Una mujer que trabaja honestamente para mantenerse?». Cecilia se ajustó el collar de perlas, un gesto que siempre hacía cuando se sentía desafiada. «Sabes muy bien a lo que me refiero. Ella no pertenece a nuestro mundo, Rafael. Nunca perteneció. Y después de lo que hizo, ¿y si ella no ha hecho nada?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Cecilia lo encaró con sorpresa y luego con una expresión calculadora. «No me digas que después de todos estos años todavía albergas sentimientos por esa empleada». Las pruebas eran claras, Rafael. Enrique te las mostró a ti, nos las mostró a todos. Ella traicionó tu confianza una vez. No permitas que lo haga de nuevo». Rafael no respondió. Una parte de él sabía que su madre podría tener razón. Era más seguro, más cómodo creer la versión que había aceptado durante tantos años. Pero otra parte, una voz casi olvidada en su interior, comenzaba a cuestionar las verdades que habían moldeado su vida en la última década. Durante las semanas siguientes,
Una tensión palpable se instaló en la mansión Alburquerque. Luisa seguía su rutina de trabajo con dignidad y discreción, evitando al máximo encuentros directos con Rafael. Ella sabía que cada movimiento suyo era observado, cada gesto analizado por ojos desconfiados. Cecilia se aseguraba de estar presente siempre que fuera posible, monitoreando a la nueva empleada con una mirada afilada. Enrique, por su parte, había intensificado sus visitas a la mansión, siempre encontrando excusas profesionales para aparecer en los horarios en que Luisa estaría trabajando. Una mañana particularmente cálida, mientras Luisa limpiaba los espejos del pasillo principal, percibió el reflejo de Rafael parado a unos metros detrás de ella, observándola en silencio. Ella continuó su trabajo, fingiendo no notarlo, pero su corazón se aceleró involuntariamente. «Has cambiado», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Luisa se giró despacio, el paño de limpieza aún en la mano. «Todos cambiamos, señor Alburquerque. 10 años es mucho tiempo». Rafael dio algunos pasos adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «¿Por qué nunca intentaste defenderte? ¿Por qué simplemente aceptaste las acusaciones y desapareciste?» La pregunta tomó a Luisa por sorpresa. Esperaba hostilidad, frialdad, quizás incluso indiferencia, pero no aquella curiosidad genuina, aquella sutil sugerencia de que quizás él no estaba tan convencido de su culpa como aparentaba. «Lo intenté», respondió ella, manteniendo la voz firme, «pero nadie quiso escucharme, incluido tú». Rafael desvió la mirada, incapaz de enfrentar la verdad en aquellas palabras. «Yo vi las pruebas, Luisa, las joyas encontradas en tu bolso, las imágenes de las cámaras de seguridad, y no te pareció extraño. Yo que siempre rechacé regalos caros, que cuestionaba su estilo de vida ostentoso, de repente decidí robar joyas antiguas de la familia». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, como un desafío. Rafael abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de tacones en el mármol del pasillo. Doña Cecilia se acercaba con su andar característico, seguida de cerca por Enrique. «Rafael, querido, no olvides que tenemos el almuerzo con los Montero hoy. Necesitamos discutir los detalles del nuevo proyecto», anunció Cecilia, lanzando una mirada significativa a la situación que había encontrado. Enrique, siempre atento, añadió, «y antes de eso, tenemos aquella reunión con los inversores chinos, documentos importantes que revisar». Era evidente la estrategia, no dejar a Rafael solo con Luisa, no permitir que conversaciones peligrosas sucedieran, que dudas fueran sembradas. «Estaré allí en un minuto», respondió Rafael, volviendo a asumir su persona profesional. Cuando Cecilia y Enrique se alejaron, él susurró a Luisa, «Esta conversación no ha terminado». Ella solo asintió, volviendo a concentrarse en los espejos que limpiaba. En el reflejo, pudo ver a Rafael alejándose, sus hombros tensos revelando el conflicto interno que experimentaba. Aquella tarde, mientras organizaba la lavandería de la mansión, Luisa fue sorprendida por la presencia de Santiago, el chofer de larga data de la familia Alburquerque. Un hombre de mediana edad, de pocas palabras pero ojos observadores, que trabajaba para los Alburquerque desde antes del nacimiento de Rafael. «¿Necesita ayuda con estas sábanas?», ofreció él tomando una pila de ropa de cama recién lavada. «Gracias, Santiago, muy amable», respondió Luisa, sorprendida con la amabilidad inesperada. Mientras doblaban las sábanas juntos, Santiago habló en voz baja. «Yo te recuerdo. De cuando venías aquí como invitada, no como empleada». Luisa sintió un escalofrío en la espalda. Era el primer empleado que demostraba abiertamente reconocerla de su pasado con Rafael. «Muchas cosas han cambiado desde entonces», respondió cautelosamente. «No todo», dijo Santiago, mirándola significativamente. «El jefe nunca fue el mismo después de que te fuiste. Esa alegría que tenía cuando estabas cerca nunca más volvió». Luisa continuó doblando las sábanas, intentando no demostrar el impacto que aquellas palabras causaban. «Algunas cosas no son lo que parecen, ¿sabe?», continuó Santiago ahora casi susurrando. «En esta casa las paredes tienen oídos, y ojos también.
Antes de que Luisa pudiera preguntar lo que él quería decir, Santiago añadió: «El vestidor principal, detrás del panel de cedro. Hay un compartimento falso. El doctor Enrique no sabe que yo sé eso». Con esas palabras enigmáticas, él terminó de doblar la última sábana y salió de la lavandería, dejando a Luisa con más preguntas que respuestas. A la noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Luisa registró meticulosamente la conversación con Santiago en su cuaderno. ¿Qué habría en ese compartimento secreto? ¿Y por qué el chofer había decidido compartir aquella información con ella? ¿Era una trampa o realmente había alguien en la mansión dispuesto a ayudarla? Mientras tanto, en la sala de estar de la mansión Alburquerque, una discusión acalorada sucedía entre Rafael, Cecilia y Enrique. «¿No te das cuenta de lo que está pasando?», insistía Enrique. «Ella está jugando con tu mente, Rafael, sembrando dudas, haciéndose la víctima». «Estoy completamente de acuerdo», añadió Cecilia. «Esta mujer es peligrosa, siempre lo ha sido. ¿Recuerdas cómo intentaba influenciarte contra nosotros? ¿Contra tus propios intereses?». Rafael se masajeó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. «Ella solo está haciendo su trabajo. No la he visto haciendo nada sospechoso». «Aún», enfatizó Enrique, «aún no ha hecho nada sospechoso. Pero está observando, analizando, buscando fisuras. Confía en mí, Rafael. Conozco a ese tipo de personas. Ella está planeando algo». «¿Qué tipo de persona, Enrique?», preguntó Rafael, la irritación creciendo en su voz. «Una arquitecta talentosa que por alguna razón inexplicable decidió tirar por la borda su prometedora carrera para robar joyas antiguas». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Rafael raramente cuestionaba las opiniones de Enrique o de su madre. Durante años, se había apoyado en sus consejos, confiando en su juicio. Pero la reaparición de Luisa estaba removiendo antiguas certezas, despertando preguntas largamente silenciadas. «Estás siendo manipulado de nuevo», dijo Cecilia finalmente, su voz temblorosa de emoción contenida. «Exactamente como hace 10 años. Ella tiene ese poder sobre ti, Rafael. Siempre lo ha tenido». Enrique, percibiendo que el enfoque confrontacional no estaba funcionando, cambió de táctica. «Escucha, Rafael, entiendo tu curiosidad. Es natural. Pero piensa en lo que está en juego. Estamos a punto de cerrar el mayor contrato en la historia de la empresa. Los inversores chinos, el proyecto del complejo en Triana. No podemos permitirnos distracciones o escándalos en este momento». Rafael suspiró profundamente. Enrique tenía razón sobre la importancia del momento para los negocios. Y su madre, a pesar de su tendencia al drama, generalmente tenía buenos instintos cuando se trataba de evaluar a las personas. «Quizás estaba siendo realmente ingenuo. Puede que tengáis razón», concedió finalmente, «pero no voy a despedirla sin un motivo concreto. Eso sería injusto. Lo justo sería que ella nunca más pudiera acercarse a ti o a esta familia después de lo que hizo», replicó Cecilia, levantándose con indignación. «Pero si insistes en mantener a esa mujer cerca, al menos ten la sensatez de mantenerte alejado de ella». Con esas palabras, Cecilia se retiró a su habitación, dejando a Rafael y Enrique solos en la sala. «Tu madre solo está preocupada por ti», dijo Enrique suavemente. «Al igual que yo. Somos tu familia, Rafael. Siempre hemos querido lo mejor para ti». Rafael asintió, aunque una voz interior cuestionaba silenciosamente. «¿Y si lo mejor para mí no es lo que vosotros pensáis que es?». A la mañana siguiente, la mansión Alburquerque recibió una visita inesperada. Amanda Montero, hija de los socios minoritarios de la constructora y, no por coincidencia, la mujer que Cecilia y Enrique consideraban la candidata ideal para convertirse en esposa de Rafael. Alta, rubia, educada en las mejores escuelas de Europa, Amanda representaba todo lo que Cecilia siempre había deseado para su hijo: una unión entre familias tradicionales, consolidando poder, prestigio y patrimonio. El hecho de que Rafael demostrara solo una educada indiferencia por ella no parecía desanimar ni a Cecilia ni a los padres de Amanda. «Rafael, querido, qué maravillosa sorpresa encontrarte en casa a esta hora», exclamó Amanda, con su sonrisa estudiada al ser recibida por él en el vestíbulo de entrada. «Amanda,
No sabía que vendrías hoy, respondió Rafael, intentando disimular la sorpresa. Tu madre me invitó para ayudar con los preparativos de la fiesta de aniversario de la fundación de la empresa. Espero no estar molestando, de ninguna manera. Mi madre está en el jardín de invierno, si quieres unirte a ella. Desafortunadamente, tengo una reunión en 20 minutos. ¡Oh, qué pena! Amanda hizo un pequeño puchero. Esperaba que pudiéramos almorzar juntos. Tengo tantas novedades que contarte sobre mi viaje a Milán. Rafael estaba a punto de inventar una excusa educada cuando divisó a Luisa cruzando discretamente el pasillo con productos de limpieza en las manos. Sus miradas se cruzaron por un breve instante antes de que ella bajara la cabeza y siguiera su camino. Amanda, siempre atenta, no dejó pasar el momento desapercibido. Se giró para observar quién había captado la atención de Rafael y frunció el ceño al ver solo a una empleada. No sabía que habían contratado personal nuevo, comentó casualmente, pero con una nota de desaprobación. Esta parece un poco diferente. Es una excelente profesional, respondió Rafael con firmeza. Si me disculpa, Amanda, realmente necesito prepararme para la reunión. Después de que Rafael salió, Amanda se dirigió al jardín de invierno, donde encontró a Cecilia organizando catálogos de decoración. Acabo de conocer a la nueva empleada, comentó, sentándose junto a la anfitriona. Me parece familiar de alguna forma. Cecilia cerró el catálogo que consultaba, su expresión volviéndose seria. Es esa arquitecta, la que robó las joyas de la familia hace años. Rafael insistió en contratarla, en contra de mi consejo. Amanda abrió mucho los ojos, genuinamente conmocionada. ¿La misma mujer de la que estaba enamorado? ¿Cómo pudo? Rafael siempre ha tenido ese lado idealista que me preocupa, confió Cecilia. Enrique y yo estamos tratando de hacerle ver la situación con claridad, pero sabes lo terco que puede ser. Esto es muy preocupante, Cecilia, especialmente ahora con los planes que tenemos. Los planes a los que Amanda se refería era el acuerdo tácito entre las familias Alburquerque y Montero de que un matrimonio entre Rafael y Amanda sería el próximo paso lógico para consolidar los negocios. Un arreglo que agradaba a todos, excepto quizás al propio Rafael. Necesitamos actuar con inteligencia, dijo Cecilia, bajando aún más la voz. Esta mujer es astuta. No podemos subestimarla. Cuenta conmigo para cualquier cosa que necesites, ofreció Amanda, ya imaginando estrategias para eliminar a la posible rival. Mientras esta conversación sucedía, Luisa trabajaba en el piso superior, limpiando las habitaciones de invitados. Su mente, sin embargo, estaba en el comentario enigmático de Santiago sobre el compartimento secreto en el vestidor principal. Necesitaba encontrar una manera de verificar aquella información sin levantar sospechas. Pero con tantos ojos vigilantes, cada movimiento suyo era un riesgo. El día avanzó lentamente. Rafael pasó la mayor parte del día fuera, en reuniones en la empresa. Cecilia y Amanda salieron a almorzar y hacer compras, mientras Enrique apareció brevemente para buscar algunos documentos en el despacho de Rafael. Al atardecer, Luisa aprovechó un momento en que solo doña Elisa estaba en la casa para abordar un asunto que venía planeando. Doña Elisa, tengo un problema en casa. El techo de mi baño tiene una filtración y necesitaré recibir al fontanero mañana. ¿Sería posible cambiar mi día libre del domingo para mañana? Puedo compensar viniendo el domingo. La ama de llaves consultó la escala de empleados. Bien, mañana tendríamos solo a usted y a Margarita para la limpieza general. Pero si usted viene el domingo, cuando la casa suele estar más vacía, creo que no habrá problema. Muchas gracias, doña Elisa, agradeció Luisa, manteniendo el semblante preocupado para sostener la mentira sobre la filtración. En realidad, el plan de Luisa era justamente estar en la mansión el domingo, cuando sabía que la familia tradicionalmente asistía a misa en la iglesia de Triana, seguida de almuerzo en el Real Club Pineda. Sería su oportunidad de explorar el tal compartimento secreto mencionado por Santiago. A la noche, en su apartamento, Luisa reflexionaba sobre los acontecimientos del día mientras preparaba una cena sencilla. La aparición de Amanda Montero complicaba aún más la situación.
Conocía a la familia Montero de su tiempo como arquitecta de la constructora. Sabía de las ambiciones y de la proximidad con los Alburquerque. No sería difícil imaginar que Cecilia la viera como la nuera ideal. «Estoy rodeada de enemigos», escribió en su diario. Enrique, Cecilia y ahora Amanda, todos decididos a mantenerme lejos de Rafael, a asegurar que la verdad permanezca enterrada. El móvil de Luisa vibró con un mensaje. Era de Pablo, su amigo y ex colega del pequeño estudio de arquitectura donde había trabajado en los últimos años. «¿Cómo va la misión imposible? ¿Descubriste algo útil?» Pablo era el único que sabía los verdaderos motivos de Luisa para aceptar el empleo en la mansión Alburquerque. Él la había animado, aunque expresaba preocupación por los riesgos involucrados. «Aún no», respondió ella, «pero tengo una pista que seguir el domingo. Te cuento después». El sábado, mientras supuestamente lidiaba con la inexistente filtración en su apartamento, Luisa en realidad investigaba sobre la familia Alburquerque en Internet. Noticias antiguas sobre negocios, eventos sociales, inauguraciones de proyectos. Buscaba cualquier información que pudiera ayudarla a entender mejor el rompecabezas en el que se encontraba. Un artículo en particular llamó su atención. Datado de aproximadamente 10 años atrás, poco después de su salida de la empresa, hablaba sobre una asociación estratégica entre Alburquerque Incorporaciones e inversores extranjeros para un megaproyecto en la zona portuaria de Sevilla. Enrique Vázquez era el principal articulador del negocio, descrito como el futuro de la empresa. Lo curioso era que Luisa recordaba claramente conversaciones con Rafael en aquella época, en las que él expresaba reservas sobre aquel proyecto específico. Había preocupaciones ambientales, cuestiones éticas sobre la remoción de comunidades tradicionales, aspectos que Rafael consideraba problemáticos. Él llegó a mencionar que pretendía reestructurar la dirección de la QI, empresa para priorizar proyectos más sostenibles y socialmente responsables. ¿Sería posible que mi influencia sobre Rafael amenazara los planes de Enrique para la empresa? Y pensó Luisa, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Si Rafael hubiera cambiado la dirección de los negocios, los grandiosos proyectos de Enrique podrían haberse visto comprometidos. Un motivo mucho más concreto para querer alejarla que simples celos o desaprobación. El domingo llegó con un cielo límpido y una brisa fresca típica del otoño sevillano. Luisa llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Como estaba previsto, la casa estaba prácticamente vacía. La familia había salido a misa, llevando consigo a Santiago, el chofer. Solo Margarita, la cocinera más antigua, estaba en la cocina preparando el almuerzo que sería servido cuando regresaran. «Buenos días, Margarita», saludó Luisa al pasar por la cocina. «Vine a compensar mi día libre. Voy a empezar por la limpieza de las habitaciones superiores. ¿Está bien?» «Claro, querida. Estoy aquí terminando el pernil para el almuerzo. Ellos solo regresan después de las 2». Luisa subió las escaleras, su corazón acelerándose a cada escalón. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero era su mejor oportunidad de encontrar alguna prueba que pudiera aclarar el pasado. El pasillo que llevaba a la suite principal estaba desierto. Luisa miró a ambos lados antes de girar el pomo y entrar silenciosamente en la habitación de Rafael. Era un ambiente amplio y elegante, con grandes ventanales orientados al jardín y al río Guadalquivir al fondo. La decoración era masculina pero sofisticada, en tonos azul marino y gris. En la mesita de noche, Luisa notó con sorpresa un pequeño portarretratos boca abajo. Curiosa, lo levantó y sintió un nudo en el pecho al ver que era una foto de ella con Rafael, tomada durante un fin de semana en Cádiz, años atrás. Ambos sonreían a la cámara, abrazados a la orilla del mar, con el caserío colonial al fondo. ¿Por qué Rafael mantendría esa foto en su habitación después de todo lo sucedido? ¿Y por qué la mantenía boca abajo? Como si no pudiera mirarla, pero tampoco pudiera deshacerse de ella. Luisa volvió a colocar el portarretratos exactamente como lo había encontrado y se dirigió al vestidor. Era un ambiente amplio, con trajes y camisas impecablemente organizados, zapatos alineados en estantes iluminados. Al fondo, donde Santiago había mencionado, un gran panel de madera de cedro cubría toda la pared.
Luisa examinó cuidadosamente el panel, buscando algún mecanismo oculto, alguna pista sobre cómo abrir el tal compartimento secreto. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, notó una pequeña muesca, casi imperceptible en la parte inferior derecha del panel. Presionó ligeramente, y para su sorpresa, una sección del panel se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando una pequeña caja fuerte digital. Luisa suspiró frustrada. Necesitaría una contraseña para abrirla, algo que obviamente no poseía. Estaba a punto de cerrar el panel cuando notó algo extraño. Al lado de la caja fuerte había una pequeña bolsa de terciopelo negro, aparentemente nueva. Con cuidado, Luisa la abrió y encontró dentro algunas joyas, un par de pendientes de zafiro y diamantes, un broche antiguo en forma de libélula y un colgante de esmeralda. El corazón de Luisa se disparó al reconocer las piezas. Eran exactamente las joyas que habían sido encontradas en su bolso 10 años atrás, las mismas que habían sido usadas para incriminarla. Pero ¿cómo podían estar allí, nuevas y relucientes, si supuestamente habían sido recuperadas y devueltas a la familia después de su despido? Luisa fotografió las joyas con su móvil, cuidando de no moverlas de su posición. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos en la habitación. Cuando la voz sonó detrás de ella, su sangre se heló. ¿Qué está haciendo exactamente en la habitación del señor Rafael? Luisa se giró lentamente, el corazón a saltos, para encontrar a Enrique Vázquez parado en la puerta del vestidor, observándola con una sonrisa fría. «Enrique, yo estaba solo limpiando», respondió ella, intentando mantener la voz firme mientras cerraba discretamente el panel secreto con el movimiento de su cuerpo. «¿Limpiando el vestidor? Interesante. No recuerdo que hayamos solicitado una limpieza especial hoy». Él dio un paso adelante, sus ojos nunca dejando su rostro. ¿Y qué era aquello que estaba tocando? Parecía un compartimento escondido. Luisa percibió inmediatamente el peligro de la situación. Estaba sola en la casa con Enrique, sorprendida en un lugar donde no debería estar. Si él descubría que ella había encontrado las joyas, todo estaría perdido. «No sé de qué está hablando», respondió ella, decidiendo jugar a la defensiva. Solo estaba verificando si había polillas en esta sección del vestidor. La madera de cedro generalmente repele insectos, pero nunca se sabe. Enrique rió, un sonido desprovisto de humor. Siempre inteligente, ¿verdad, Luisa? Siempre con una respuesta lista. Eso fue lo que atrajo a Rafael desde el principio. Tu astucia. Lástima que la usaste para intentar manipularlo. La única persona que manipula a Rafael aquí eres tú. Enrique. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. La sonrisa desapareció del rostro de Enrique, reemplazada por una expresión peligrosamente seria. Cuidado con lo que dices, Luisa. Estás en una posición muy frágil. ¿Una empleada encontrada hurgando en la habitación del jefe? No sería la primera vez que te pillan en una situación comprometedora en esta casa, ¿verdad? El subtexto de la amenaza era claro. Enrique estaba preparado para incriminarla de nuevo si fuera necesario. «No tengo nada que esconder, Enrique», respondió Luisa sosteniendo la mirada. «Al contrario que tú». Por un momento tenso, los dos se miraron en silencio. Fue Enrique quien finalmente retrocedió, ajustándose el impecable traje azul marino con un gesto estudiado. «Termina tu limpieza y sal de esta habitación en 5 minutos. Y considera esta tu primera y última advertencia. Si te encuentro de nuevo en un lugar no autorizado de esta casa, no habrá segunda oportunidad». El encuentro con Enrique en el vestidor de Rafael había dejado a Luisa profundamente afectada. Durante los días siguientes, ella percibió un aumento en la vigilancia sobre sus movimientos en la mansión. Doña Elisa parecía siempre encontrar tareas que la mantenían en las áreas comunes de la casa, lejos de las habitaciones de la familia. Amanda Montero se había convertido en una presencia constante, apareciendo casualmente en los horarios en que Luisa trabajaba, observándola con una sonrisa fría y ojos calculadores. Más preocupante aún era el cambio en el comportamiento de Enrique. Si antes él mantenía una distancia cautelosa, ahora se aseguraba de estar presente en la mansión casi diariamente, siempre con una excusa relacionada con los negocios.
Sus miradas hacia Luisa alternaban entre amenazadoras y provocativamente confiadas, como si la desafiara a hacer cualquier movimiento contra él. La única persona que parecía mantener cierta normalidad en su trato era Rafael. Aunque evitaba encuentros a solas con ella, cuando se cruzaban por los pasillos o ambientes de la casa, él la saludaba educadamente y a veces hacía preguntas casuales sobre su trabajo. En sus ojos, Luisa podía ver la lucha interna, la desconfianza alimentada por años de mentiras, pero también la curiosidad y quizás, ella osaba pensar, resquicios de aquel antiguo sentimiento que los había unido. Una tarde particularmente cálida, mientras limpiaba la terraza que rodeaba el piso superior de la mansión, Luisa fue sorprendida por el acercamiento silencioso de Margarita, la cocinera anciana que trabajaba para los Alburquerque hacía más de 3 décadas. «¿La señora acepta un poco de agua de coco helada?», ofreció Margarita, extendiendo un vaso sudado. «Con este calor uno necesita hidratarse». «Gracias». «Margarita, muy amable», agradeció Luisa, recibiendo el vaso con una sonrisa. La anciana miró a los lados, asegurándose de que estaban solas. «Antes de hablar en voz baja, Santiago me contó que ustedes conversaron. Él confía en usted y si él confía, yo también confío». Luisa observó a la mujer con atención. Margarita tenía ese tipo de rostro que solo la edad avanzada y una vida de trabajo arduo construyen. Ojos pequeños pero perspicaces, arrugados en los extremos de tanto observar la vida a su alrededor. Labios finos que raramente sonreían, pero que, cuando lo hacían, revelaban una bondad genuina. «¿Por qué ustedes confiarían en mí?», preguntó Luisa cautelosa. «Porque estábamos aquí 10 años atrás», respondió Margarita simplemente. «Vimos lo que sucedió. Vimos lo que le hicieron a usted». El corazón de Luisa se aceleró. «¿Qué vieron exactamente, Margarita?». La anciana negó con la cabeza. «No aquí, no ahora. Las paredes tienen oídos, como Santiago debe haber mencionado. Venga a mi casa el próximo domingo. Calle Betis, número 87, Bajos, alrededor de las 3 de la tarde. Diga que va a visitar a una tía enferma». Antes de que Luisa pudiera hacer más preguntas, Margarita se alejó con la excusa de necesitar volver a la cocina para verificar la salsa que había dejado al fuego. Luisa terminó su turno aquel día con la mente efervescente. Finalmente, surgían aliados inesperados, personas que habían presenciado el pasado y que podrían ayudarla a comprobar su inocencia, pero sería seguro confiar en ellos. No podría ser solo otra trampa elaborada por Enrique para atraparla en alguna situación comprometedora. Aquella misma noche, en la biblioteca de la mansión, Rafael trabajaba en su portátil cuando Enrique entró sin anunciarse, llevando una carpeta de documentos. «Necesitamos hablar», anunció Enrique, cerrando la puerta tras de sí. Rafael levantó los ojos de la pantalla, notando la expresión seria del socio. «¿Algún problema con el proyecto de Triana?». «No, los chinos están satisfechos con los últimos ajustes en el contrato». Enrique colocó la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. «Es sobre tu empleada». «La arquitecta». Rafael cerró el portátil con un suspiro cansado. «¿Qué pasa con ella?». «La encontré en tu habitación el domingo pasado. En tu vestidor, para ser más específico, manipulando el panel que esconde tu caja fuerte personal». La revelación cayó como un rayo sobre Rafael. Su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué hacía ella allí?». «Exactamente lo que me temo que está haciendo desde que llegó. Buscando algo valioso, algo que pueda usar contra ti o simplemente robar. Como hizo la última vez». Rafael se levantó y caminó hasta la ventana, observando el jardín iluminado por la luz de la luna. Quería creer que Enrique estaba exagerando o incluso mintiendo, pero ¿por qué haría eso? Enrique siempre había sido su consejero más cercano, su amigo desde la universidad, el hombre que había asumido la empresa a su lado cuando su padre había fallecido. ¿Por qué dudaría de él ahora? ¿No estás absolutamente seguro de lo que viste?, preguntó finalmente. Enrique se acercó colocando una mano en el hombro de Rafael en un gesto de falsa solidaridad. «Desafortunadamente sí. Ella estaba claramente buscando algo de valor. Cuando la confronté, inventó una excusa absurda sobre estar verificando polillas en la madera».
Rafael cerró los ojos, sintiendo una mezcla de decepción y rabia crecer dentro de sí. Había permitido que dudas sobre el pasado lo hicieran bajar la guardia. Quizás su madre y Enrique tenían razón desde el principio. Luisa era una oportunista que había vuelto para intentar sacar provecho de él nuevamente. Creo que necesitas despedirla. Rafael, continuó Enrique aprovechando el momento de fragilidad del amigo, antes de que cause más daños. Rafael se giró para encarar al socio. Dijiste que ella estaba manipulando el panel de mi caja fuerte. ¿Consiguió abrirla? Creo que no, respondió Enrique quizás demasiado rápido. La interrumpí antes de que pudiera intentar cualquier código. Aún así, voy a verificar la caja fuerte y cambiar la contraseña por precaución. En cuanto al despido, déjame pensarlo. Quiero hacer las cosas de la manera correcta. Enrique no parecía satisfecho con la respuesta, pero asintió, reconociendo que presionar demasiado podría despertar sospechas. Como quieras. Solo espero que no te arrepientas de posponer esa decisión. Él se ajustó el reloj de pulsera, un Patek Philippe que costaba más de lo que la mayoría de las personas gana en un año. Tengo que irme. Cena con los coreanos interesados en el terreno de Bellavista. No olvides la reunión mañana a las 9. Después de que Enrique salió, Rafael permaneció inmóvil por algunos minutos, su mirada fija en el paisaje nocturno de Sevilla. Parte de él quería confrontar a Luisa inmediatamente, exigir explicaciones, quizás incluso ver la culpa estampada en sus ojos para finalmente enterrar las dudas que lo consumían. Otra parte, sin embargo, dudaba. ¿Y si había más en esta historia de lo que él estaba viendo? Si había algo que Rafael había aprendido en los años administrando una empresa multimillonaria, es que las apariencias frecuentemente engañaban, especialmente cuando intereses financieros significativos estaban en juego. Rafael decidió que, antes de tomar cualquier decisión precipitada, verificaría personalmente su caja fuerte. Se dirigió a la habitación. Entró en el vestidor y activó el mecanismo oculto en el panel de cedro. La pequeña caja fuerte empotrada se reveló. Él digitó la contraseña, la fecha en que había conocido a Luisa, un detalle que nunca había tenido el coraje de cambiar, y la puerta se abrió con un clic discreto. Todo parecía estar en orden. Documentos importantes, algunas joyas de familia, una cantidad de dinero en efectivo para emergencias. Nada parecía haber sido manipulado o removido. Rafael estaba a punto de cerrar la caja fuerte cuando notó algo fuera de lugar. La pequeña bolsa de terciopelo negro estaba ligeramente desplazada de su posición habitual, el cordón que la cerraba no tan firmemente atado como él siempre lo dejaba. Con un presentimiento sombrío, Rafael tomó la bolsa y la abrió. Las joyas que un día habían sido usadas para incriminar a Luisa brillaban bajo la luz del vestidor. Él las había guardado todos esos años no como recuerdo de traición, sino como un doloroso memento de su propia cobardía al no haber investigado más profundamente, al no haber cuestionado evidencias que, mirando ahora con la perspectiva del tiempo, parecían casi absurdamente convenientes. ¿Por qué Luisa, tan cuidadosa en todos los aspectos de su vida, habría sido tan descuidada hasta el punto de dejar joyas robadas en su bolso, prácticamente invitando a ser descubierta? ¿Por qué nunca había vendido las piezas si el objetivo era el beneficio financiero? ¿Y por qué, habiendo acabado de encontrarlas en su caja fuerte, Rafael sentía aquella inquietante sensación de que algo mucho mayor y más siniestro estaba en juego? El domingo siguiente, Luisa se dirigió a la dirección proporcionada por Margarita. Era una casa sencilla en los bajos de un antiguo edificio en la calle Betis, en uno de esos callejones típicos de la región que parecía congelado en el tiempo, inmune a la modernización que transformaba el resto de la ciudad. La pequeña terraza de entrada estaba impecablemente limpia, y macetas con helechos y anturios creaban un oasis de verde en medio del concreto. Luisa llamó a la puerta, sintiéndose extrañamente nerviosa. Después de unos instantes, la puerta se abrió y Margarita la recibió con una sonrisa cálida. «Entre, querida», la estaba esperando. El interior de la casa era sencillo pero acogedor, reflejando la personalidad práctica de la propietaria. Muebles antiguos bien conservados, algunas fotos de familia enmarcadas en las paredes,
y un delicioso aroma a café recién hecho y bizcocho de harina de maíz llenando el ambiente. Para sorpresa de Luisa, Santiago también estaba allí, sentado a la mesa de la cocina, una taza de café frente a él. Él la saludó con un asentimiento de cabeza. «Siéntese». «Luisa», invitó Margarita, sirviendo café en una taza de porcelana con estampado floral. «Imagino que tendrá muchas preguntas». «Sí», confirmó Luisa, aceptando el café. «¿Por qué ustedes me están ayudando? ¿Qué saben sobre lo que me sucedió hace 10 años?» Margarita y Santiago intercambiaron miradas significativas antes de que la anciana comenzara a hablar. «Trabajamos para la familia Alburquerque hace muchos años. Vimos a Rafael crecer. Conocemos sus puntos fuertes y sus debilidades. Cuando usted apareció en su vida, fue como si finalmente el verdadero Rafael hubiera despertado. Él sonreía más. Tenía planes que iban más allá de simplemente acumular dinero y poder. Pero eso incomodó a ciertas personas», continuó Santiago, su voz grave cargada de significado. «Principalmente a Enrique Vázquez». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué? ¿Qué tenía Enrique en mi contra?» «No era contra usted personalmente», explicó Margarita. «Era contra la influencia que usted ejercía sobre Rafael. Usted lo estaba transformando en alguien que cuestionaba el rumbo de los negocios, que hablaba de responsabilidad social, de proyectos sostenibles, y eso amenazaba los planes de Enrique», completó Santiago. «En aquella época, él estaba negociando secretamente con inversores extranjeros, esquemas que exigían ciertas flexibilidades éticas que Rafael jamás aprobaría si no estuviera bajo su influencia». Luisa asintió lentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. «Entonces él forjó el robo para alejarme». «¿Pero cómo? ¿Cómo consiguió plantar las joyas en mi bolso sin que nadie se diera cuenta?» «Él tenía un cómplice», reveló Santiago. «Un hombre que trabajaba como seguridad temporal en la mansión en aquella época. Cabello oscuro, siempre usando una gorra torcida. Él ayudó a plantar las joyas y luego encontrarlas durante una requisa de rutina cuando usted estaba saliendo». «Recuerdo a ese hombre», dijo Luisa, los recuerdos volviendo vívidamente. «Él parecía surgir de la nada siempre que yo visitaba a Rafael en la mansión». «Julián», confirmó Margarita, así lo llamaban. «Desapareció poco después de que usted se fuera. Circularon rumores de que había sido bien recompensado y se había mudado a Málaga». «¿Pero cómo saben ustedes todo esto?», preguntó Luisa, la desconfianza nunca totalmente ausente de su mente. «En esta casa nosotros somos prácticamente invisibles», explicó Margarita con una sonrisa triste. «Los patrones discuten los asuntos más importantes delante de nosotros como si fuéramos muebles. No perciben que tenemos ojos para ver, oídos para escuchar y cerebro para entender. En la víspera del día en que usted fue acusada, yo estaba en el jardín podando las plantas cerca de la terraza», contó Santiago. Enrique y doña Cecilia conversaban pensando que estaban solos. Él decía que había resuelto el problema y que pronto Rafael volvería a concentrarse en lo que realmente importaba. Que era por su propio bien. ¿Y por qué no dijeron nada en aquel momento? La pregunta salió más acusatoria de lo que Luisa pretendía. «Por miedo», respondió Margarita sinceramente. «Tenemos familia que depende de nosotros, Luisa. Yo crío a 2 nietos sola desde que mi hija nos dejó. Santiago mantiene a su madre enferma. En esta ciudad, con nuestra edad y sin estudios, ¿dónde conseguiríamos empleos que pagaran lo que los Alburquerque pagan?» Luisa asintió comprendiendo la dura realidad detrás de aquel silencio. «Entonces, ¿por qué están hablando ahora? ¿Por qué arriesgarse después de tanto tiempo?» Santiago y Margarita intercambiaron miradas nuevamente antes de que el chofer respondiera. «Porque estamos demasiado viejos para seguir viviendo con este peso en la conciencia, y porque vimos cómo Rafael cambió después de que usted se fue. Se volvió frío, calculador, prácticamente una extensión de Enrique. La empresa prosperó financieramente, pero ¿a qué costo? Comunidades removidas a la fuerza para dar lugar a condominios de lujo, acuerdos oscuros con políticos, dinero desviado a paraísos fiscales. Ese no es el Rafael que conocemos desde niño. Cuando usted reapareció», añadió Margarita, «vimos una oportunidad de arreglar lo que se rompió.
de traer de vuelta al verdadero Rafael antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, cuestionó Luisa, intrigada con la urgencia en la voz de la anciana. Para impedir el proyecto Guadalquivir Futuro, respondió Santiago, bajando aún más la voz. El mayor proyecto en la historia de Alburquerque Incorporaciones, una asociación con inversores chinos para transformar toda la zona del río Guadalquivir cerca de la isla de la Cartuja. Parece magnífico en los papeles, pero el impacto ambiental será devastador, sin mencionar las más de 200 familias de pescadores tradicionales que serán removidas, y los métodos que Enrique está usando para garantizar las aprobaciones necesarias. Digamos que involucran más que simple persuasión. Luisa respiró hondo, intentando absorber toda la información. No era solo sobre limpiar su nombre o recuperar un amor perdido. Era sobre impedir un desastre ambiental y social, sobre responsabilidad y ética en los negocios. Tenemos pruebas, dijo Margarita levantándose para buscar una pequeña caja de madera en un armario. No mucho, pero lo suficiente para sembrar dudas en la mente de Rafael. De la caja, ella retiró algunas fotografías antiguas y una memoria USB. Estas fotos muestran a Enrique conversando con Julián 2 días antes de la acusación contra usted. Están claramente intercambiando algo, aunque no se puede ver exactamente qué. Luisa examinó las fotos, reconociendo al hombre de gorra torcida y a Enrique en un área externa de la mansión, parcialmente ocultos por arbustos. ¿Y la memoria USB? Contiene grabaciones de conversaciones telefónicas que Enrique tuvo en el coche en los últimos meses, explicó Santiago. Como chofer, tengo acceso al sistema de sonido y cámaras del vehículo. Él nunca sospechó que yo pudiera saber cómo hacer copias de las grabaciones. Son principalmente conversaciones sobre el proyecto Guadalquivir Futuro, detallando métodos cuestionables para obtener licencias y aprobar proyectos que claramente violan regulaciones ambientales. Luisa miró a los 2 ancianos con una mezcla de gratitud y preocupación. Ustedes están corriendo un enorme riesgo. Si Enrique descubre... Estamos viejos, Luisa, interrumpió Margarita con una sonrisa serena. Ya hemos vivido lo suficiente. Y como dijo mi difunto marido, no sirve de nada vivir mucho si no puedes mirarte en el espejo. ¿Qué esperan que haga con esto?, preguntó Luisa, indicando las fotos y la memoria USB. Mostrarlo a Rafael, respondió Santiago simplemente. Él confía ciegamente en Enrique, pero si tiene pruebas concretas, tendrá que al menos considerar la posibilidad de que fue engañado todos esos años. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Estoy siendo vigilada constantemente en la mansión. Se acerca una oportunidad perfecta, dijo Margarita sirviendo más café. El 40º aniversario de la fundación de Alburquerque Incorporaciones. El próximo viernes habrá una gran fiesta en la mansión. Enrique estará ocupado con los invitados, intentando impresionar a inversores. Será su oportunidad de hablar con Rafael en privado. Luisa asintió lentamente. Era arriesgado, pero quizás era su única oportunidad de revelar la verdad y, quién sabe, impedir el proyecto que causaría tanto daño. De vuelta a su apartamento aquella noche, Luisa examinó cuidadosamente todo el material que Margarita y Santiago le habían entregado. Las fotos, aunque no eran evidencia concluyente, ciertamente levantarían cuestiones. Las grabaciones en la memoria USB eran más sustanciales. Enrique hablando abiertamente sobre sobornos, falsificación de estudios de impacto ambiental y métodos de presión para remover a las familias de pescadores del área del proyecto Guadalquivir Futuro. Mientras escuchaba las grabaciones, Luisa no pudo dejar de notar cómo la voz de Enrique sonaba diferente cuando él hablaba sobre negocios, fría, calculadora, casi cruel. Era como si la persona encantadora y sofisticada que él mantenía en público fuera solo una máscara, escondiendo la verdadera naturaleza depredadora que lo guiaba. En una de las grabaciones más recientes, Enrique mencionaba que el acuerdo de matrimonio necesitaba ser finalizado antes de la firma del contrato con los chinos. Con un nudo en el estómago, Luisa percibió que él se refería a Rafael y Amanda. Aparentemente, la unión entre las familias Alburquerque y Montero era parte importante de la estrategia para el proyecto Guadalquivir Futuro.
Es por eso que Cecilia y Amanda están tan empeñadas en alejar a Rafael de mí, pensó Luisa. No es solo por prejuicio social o resentimiento del pasado, es porque mi presencia amenaza un acuerdo de negocios disfrazado de matrimonio. A medida que la semana avanzaba, la mansión Alburquerque se transformaba para recibir la gran celebración de aniversario de la empresa. Decoradores, equipos de catering y técnicos de iluminación iban y venían, creando un ambiente de agitación que, irónicamente, ofrecía a Luisa más libertad de movimiento. Con tantos extraños circulando por la casa, su presencia en diferentes áreas levantaba menos sospechas. Una mañana, mientras arreglaba flores en uno de los pasillos, Luisa escuchó voces alteradas provenientes del despacho de Rafael. La puerta estaba entreabierta y ella consiguió distinguir las voces de Rafael y Enrique en una discusión acalorada. «No puedes aplazar la firma del contrato, Rafael. Los chinos están listos para cerrar el acuerdo ahora. Si dudamos, pueden echarse atrás». La voz de Enrique sonaba exasperada. «Necesito más tiempo para revisar los estudios ambientales», respondía Rafael con firmeza. «Algo no cuadra en los números. El impacto en la comunidad local parece mucho mayor de lo que el informe sugiere». «¿Desde cuándo te importa tanto el impacto local?». El tono de Enrique era casi despectivo. «La empresa siempre ha priorizado el beneficio, Rafael. Así la construyó tu padre, y así la hemos transformado en un imperio. No podemos empezar a ablandarnos ahora. No es cuestión de ablandarse, Enrique. Es cuestión de responsabilidad. Si esos informes están incorrectos y aprobamos el proyecto aún así, podemos enfrentar demandas futuras, daños a la reputación de la empresa, sin mencionar el impacto real sobre personas y medio ambiente. Esto es por esa mujer, ¿verdad?». La voz de Enrique ahora contenía un toque de rabia apenas contenida. «Desde que ella volvió, has empezado a cuestionar decisiones que ya estaban tomadas. Estás dejando que sentimientos personales interfieran en los negocios». «Esto no tiene nada que ver con Luisa», respondió Rafael, aunque su tono no sonaba totalmente convincente. «Tiene todo que ver con ella». Enrique casi gritó. «Siempre lo ha tenido. Hace 10 años también estabas lleno de ideales y cuestionamientos hasta que nos dimos cuenta de quién era ella realmente. Ahora ella vuelve y mágicamente empiezas a crear obstáculos para el mayor proyecto en la historia de la empresa». Hubo un largo silencio antes de que Rafael respondiera, su voz ahora peligrosamente controlada. «No me gusta el tono que estás usando, Enrique. Soy el presidente de esta empresa, no tú. Si digo que necesitamos revisar los estudios ambientales, es eso lo que vamos a hacer. La firma del contrato será aplazada hasta que esté totalmente satisfecho con cada detalle». «Te arrepentirás de esto, Rafael». La amenaza velada en la voz de Enrique hizo a Luisa estremecerse. «Algunas oportunidades no vuelven». «Eso suena casi como una amenaza», observó Rafael tranquilamente. «No seas ridículo. Somos amigos desde hace décadas. Solo estoy intentando proteger tus intereses como siempre he hecho». Pasos acercándose a la puerta alertaron a Luisa, que rápidamente se alejó, fingiendo estar ocupada con los arreglos florales. Enrique salió del despacho a grandes zancadas, el rostro contraído en una expresión de furia controlada. Al pasar por Luisa, le lanzó una mirada tan cargada de odio que ella casi retrocedió instintivamente. Cuando Enrique desapareció al final del pasillo, Luisa respiró aliviada. La discusión que acababa de escuchar confirmaba sus sospechas. Rafael comenzaba a cuestionar las decisiones de la empresa, especialmente en relación con el proyecto Guadalquivir Futuro. Y Enrique veía eso como una amenaza directa a sus planes. Más importante aún, Rafael había demostrado una firmeza que Luisa no esperaba. Quizás él no estaba tan completamente bajo el control de Enrique como ella había imaginado. Quizás había, de hecho, una oportunidad de hacerle ver la verdad. Con esa esperanza renovada, Luisa volvió a su trabajo, mentalmente revisando su plan para la fiesta de aniversario de la empresa que sucedería en 2 días. Sería su gran oportunidad, quizás la única, de presentar a Rafael las pruebas que había reunido y, finalmente, limpiar su nombre y exponer las manipulaciones de Enrique. Lo que ella no sabía era que, en aquel exacto momento,
Enrique también trazaba planes, y los suyos implicaban asegurar que Luisa Campos nunca más representara una amenaza para sus objetivos. En la mansión Alburquerque, los preparativos para la fiesta alcanzaban su apogeo. Mientras tanto, en el lujoso apartamento de Enrique en Lebrija, una reunión secreta sucedía. Julián, el hombre de la gorra torcida, ahora más viejo y con canas, pero aún con la misma mirada esquiva, escuchaba atentamente las instrucciones de su antiguo patrón. «Es simple», decía Enrique sirviéndose un whisky caro. «Durante la fiesta, cuando todos estén distraídos con los discursos, tú plantas estas joyas en su bolso de nuevo. Después las encontramos por casualidad, exactamente como la última vez». «¿Y si ella no trae bolso?», preguntó Julián, su acento andaluz aún fuerte a pesar de los años viviendo en Sevilla. «¿Lo traerá?» «Las mujeres siempre lo traen», respondió Enrique con desdén. «Además, he preparado un plan B. Si no lo conseguimos con las joyas, tengo otros documentos comprometedores que pueden ser encontrados entre sus cosas». Julián asintió lentamente, aunque una sombra de vacilación cruzó su rostro. 10 años es mucho tiempo, doctor Enrique. La muchacha ya ha sufrido bastante, ¿no cree? Enrique encaró al hombre con frialdad. «No te traje aquí para que tuvieras opiniones, Julián. Te traje porque hiciste un buen trabajo la última vez, y serás bien pagado para repetir el hecho. A menos, claro, que prefieras que mencione a la policía aquel pequeño incidente en Málaga que me contaste hace años». La amenaza velada hizo a Julián palidecer visiblemente. «No será necesario, doctor. Haré el servicio como acordado». «Óptimo». Enrique sonrió satisfecho. «Tan pronto como todo esté resuelto, recibirás el pago combinado. Y esta vez, sugiero que vayas más lejos. Argentina, quizás. Fue Europa». Después de que Julián salió, Enrique permaneció en su terraza observando la noche sevillana con una sonrisa confiada. Estaba todo planeado. Mañana por la noche, durante la conmemoración de los 40 años de Alburquerque Incorporaciones, Luisa Campos sería definitivamente removida de su vida y de la vida de Rafael. Aquella noche en la mansión Alburquerque marcó el inicio de una nueva fase en la vida de todos los involucrados. La fiesta continuó, aunque el murmullo sobre el enfrentamiento en el gazebo corría entre los invitados como fuego en paja seca. Rafael, demostrando la compostura que siempre lo había caracterizado, regresó a sus deberes como anfitrión, aunque con una nueva energía que muchos notaron. Había una ligereza en sus movimientos, como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. Luisa optó por retirarse discretamente, sabiendo que su presencia entre los invitados solo alimentaría más especulaciones. Antes de salir, entregó la memoria USB con las evidencias a Rafael. «Mañana hablamos con calma», dijo él, sosteniendo brevemente la mano de ella. «Hay mucho que discutir, mucho que reconstruir». «Sí», concordó Luisa, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Mañana». A la mañana siguiente, Rafael despertó antes del amanecer. Había dormido poco, su mente repleta de pensamientos y planes para los días venideros. Las revelaciones de la noche anterior representaban no solo una crisis personal y empresarial, sino también una oportunidad de recomienzo y de redireccionamiento. Se vistió con ropa sencilla, jeans y una camisa clara, algo que raramente usaba, y bajó para tomar café en la cocina, sorprendiendo a Margarita que ya preparaba el desayuno. «Buenos días, señor Rafael», saludó ella escondiendo bien la sorpresa de verlo en la cocina a esa hora. «El café en el comedor estará listo en media hora. No se preocupe, Margarita. Lo tomaré aquí mismo si no le importa», respondió él, sentándose a la mesa sencilla, donde los empleados normalmente hacían sus comidas. Margarita asintió, sirviéndole una taza de café fuerte. «Anoche fue revelador», comentó Rafael después de un sorbo. «Gracias por su ayuda. Sé que fue usted quien articuló gran parte de esto, junto con Santiago». La anciana bajó los ojos, un leve rubor coloreando sus mejillas arrugadas. «Solo hicimos lo que era correcto, señor». «Ya era hora». «¿Por qué ahora, Margarita? ¿Por qué no antes?». La pregunta flotó en el aire por algunos instantes, mientras Margarita buscaba las palabras correctas. «Porque usted no estaba listo para escuchar. Y quizás nosotros no estábamos listos para hablar.
Ella se sentó frente a Rafael, en un gesto que jamás habría hecho en circunstancias normales. Cuando uno es viejo como yo y Santiago, se aprende a reconocer el momento justo para ciertas verdades. Usted necesitaba ver con sus propios ojos, ¿entiende? Necesitaba cuestionar por cuenta propia. Rafael asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de la cocinera. ¿Y Luisa? ¿Por qué regresó específicamente ahora? Eso usted necesita preguntarle a ella, respondió Margarita con una sonrisa enigmática, pero creo que también ha sido el momento correcto. A veces el destino trabaja de formas que no comprendemos inmediatamente. Después del café, Rafael se dirigió a su despacho para una serie de llamadas importantes. Primero, al bufete de abogados que representaba a la empresa, solicitando un equipo especializado en auditorías corporativas para iniciar inmediatamente la investigación en los negocios de Alburquerque Incorporaciones. Luego, al jefe de seguridad, instruyéndole a recoger todas las pertenencias de Enrique del despacho y bloquear su acceso a los sistemas de la empresa. Finalmente, a los miembros del consejo, convocando una reunión de emergencia para aquella tarde. Mientras tanto, en su pequeño apartamento en Macarena, Luisa despertaba con una sensación extraña, una mezcla de alivio, ansiedad y esperanza. La noche anterior había sido un torbellino, con revelaciones y confrontaciones que ella había planeado por meses finalmente sucediendo, aunque no exactamente de la forma como había imaginado. La intervención directa de Rafael, escuchando por casualidad la conversación en la habitación, lo había acelerado todo. Su teléfono sonó. Era Pablo. ¿Y entonces? Preguntó él, la curiosidad evidente en su voz. ¿Qué pasó después de que salí de la fiesta? Los rumores están circulando por la ciudad hoy. Todo cambió, Pablo, respondió Luisa aún procesando los eventos. Enrique fue desenmascarado. Rafael descubrió la verdad sobre lo que sucedió hace 10 años. Eso es increíble. ¿Y ahora? Ahora. No sé exactamente. Hay mucho que hablar, mucho que resolver. No es solo sobre mí y Rafael, es sobre toda la empresa, el proyecto Guadalquivir Futuro. Bueno, independientemente de lo que suceda, estoy orgulloso de ti, Luisa, dijo Pablo sinceramente. Enfrentar tu pasado de esa forma requirió mucho. Coraje. Después de colgar, Luisa comenzó a prepararse para el día. Había acordado encontrarse con Rafael en el despacho de la constructora a las 10. Sería la primera vez que pisaría aquel edificio desde su humillante despido 10 años antes. La idea provocaba una mezcla de emociones conflictivas, ansiedad, miedo, pero también una determinación renovada. Eligió una ropa sencilla pero elegante, una falda lápiz azul marino, blusa blanca y un blazer estructurado. Quería parecer profesional, pues no se trataba solo de un encuentro personal, sino también de una discusión sobre el futuro de la empresa y del proyecto Guadalquivir Futuro. Al llegar al imponente edificio de Alburquerque Incorporaciones en el centro de Sevilla, Luisa respiró hondo antes de atravesar las puertas giratorias. El interior era familiar y al mismo tiempo extraño. La decoración había cambiado, volviéndose más moderna y minimalista, pero la esencia del lugar permanecía la misma. En la recepción, una joven recepcionista sonrió educadamente. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Soy Luisa Campos. Tengo una reunión programada con el señor Rafael Alburquerque a las 10. La recepcionista consultó el sistema. Asintió y le entregó un distintivo de visitante. El señor Alburquerque la espera en el piso 15. Su asistente ya ha sido avisado de su llegada. El ascensor subía silenciosamente, cada piso marcando un paso más en la jornada de Luisa, de regreso al pasado y, paradójicamente, hacia el futuro. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, ella fue recibida por un hombre joven de apariencia eficiente. «Señora Campos, por favor, acompáñeme. El señor Alburquerque está esperando en la sala de reuniones principal». Al entrar en la amplia sala con vista al río Guadalquivir, Luisa encontró no solo a Rafael, sino también a un grupo de personas sentadas alrededor de la gran mesa de caoba. 2 hombres y una mujer en trajes ejecutivos, que ella presumió que eran abogados o auditores. El senador Mendoza, con aspecto cansado y preocupado, y sorprendentemente,
Santiago, el chofer, vestido formalmente, pero visiblemente incómodo en aquel ambiente. Rafael se levantó para recibirla, su sonrisa cálida contrastando con la atmósfera tensa de la sala. «Luisa, gracias por venir. Por favor, siéntese». Él indicó una silla vacía a su lado. Estábamos discutiendo los próximos pasos en relación con la situación con Enrique y el proyecto Guadalquivir Futuro. Luisa asintió, tomando su lugar en la mesa. Había imaginado un encuentro privado, una oportunidad de finalmente conversar con Rafael sobre el pasado y posiblemente el futuro. Pero comprendía la urgencia de los asuntos corporativos. Vidas y carreras estaban en juego, así como el destino de comunidades enteras que serían afectadas por el proyecto Guadalquivir Futuro. Como pueden ver, continuó Rafael, dirigiéndose al grupo, la señora Campos posee evidencias sustanciales de las prácticas cuestionables involucradas en el proyecto. Junto con el testimonio del señor Santiago y las grabaciones que él proporcionó, tenemos base suficiente no solo para una revisión interna, sino posiblemente para una investigación oficial. El senador Mendoza carraspeó nerviosamente. Rafael, necesitamos considerar cuidadosamente las implicaciones aquí. Una investigación oficial atraería atención no deseada no solo para la empresa, sino para todos los involucrados en el proyecto. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose significativamente en cada rostro. Quizás sea posible encontrar una solución más discreta. Rafael se inclinó hacia adelante, de su mirada fija en el senador. Con todo respeto, senador, la discreción y los acuerdos entre bastidores fueron exactamente lo que permitió que llegáramos a este punto. No estoy interesado en encubrir irregularidades, incluso si eso significa consecuencias difíciles para la empresa o para antiguos socios. La mujer de traje, a quien Rafael había presentado como doctora Fernanda Torres del equipo de auditoría, te intervino. Basado en el material que ya hemos analizado, señor Alburquerque, hay evidencias suficientes de prácticas antiéticas y potencialmente ilegales. Sin embargo, también identificamos que la mayor parte de esas acciones fue conducida directamente por el señor Vázquez, muchas veces sin su conocimiento o aprobación formal. Lo que significa, comenzó Rafael, aunque ya sospechaba la respuesta, significa que existe un camino para salvaguardar la reputación de la empresa mientras aún nos adherimos a los principios éticos, explicó la auditora. El señor Vázquez puede ser responsabilizado individualmente, mientras que Alburquerque Incorporaciones demuestra proactivamente su compromiso con la transparencia y la responsabilidad social a través de una revisión completa del proyecto Guadalquivir Futuro. Luisa observaba la discusión con atención, notando cómo Rafael parecía genuinamente comprometido con hacer lo correcto, incluso si eso significaba daños a la imagen de la empresa o pérdidas financieras significativas. Era el Rafael que ella había conocido y amado, no el empresario frío y calculador en que él aparentemente se había transformado bajo la influencia de Enrique. ¿Y qué hay de las familias que serían removidas para el proyecto?, preguntó Luisa, hablando por primera vez desde que había entrado en la sala. ¿Y el impacto ambiental que los estudios manipulados intentaron minimizar? Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas sorprendidas con su intervención directa, otras claramente incómodas por la pregunta que iba al meollo del problema. Una excelente cuestión, respondió Rafael, un brillo de aprobación en sus ojos, y una que necesitamos responder no con más promesas vacías, sino con acciones concretas. En las horas siguientes, el grupo discutió extensamente las posibilidades de reformulación del proyecto Guadalquivir Futuro. Luisa, recuperando su identidad profesional como arquitecta, contribuyó con perspectivas valiosas sobre cómo el proyecto podría ser rediseñado para minimizar el impacto ambiental e integrar a las comunidades locales en lugar de removerlas. El senador Mendoza, percibiendo que el viento había cambiado de dirección, se adaptó sorprendentemente rápido al nuevo enfoque, ofreciendo contactos en ministerios y órganos ambientales que podrían auxiliar en el proceso de revisión. Al final de la reunión,
Cuando los participantes comenzaron a retirarse, Rafael pidió a Luisa que permaneciera. Finalmente estaban solos. «Esto fue impresionante», dijo él indicando las anotaciones y bocetos que ella había hecho durante la discusión. «No perdiste tu pasión por la arquitectura responsable, incluso después de todo». «Algunas cosas no cambian», respondió Luisa con una pequeña sonrisa, «aunque muchas otras han cambiado completamente». Rafael asintió comprendiendo el subtexto. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. 10 años, Luisa. 10 años basados en una mentira. No sé si conseguiré perdonarme por haber sido tan ciego, tan fácilmente manipulado. Tú confiabas en Enrique. Él era tu amigo, tu socio, alguien que estuvo a tu lado en momentos difíciles. Eso no justifica no haberte dado el beneficio de la duda. Rafael se giró para encararla, sus ojos revelando el dolor que llevaba. No justifica haber creído lo peor sobre ti sin al menos escuchar tu versión. Luisa se levantó también acercándose a él. Durante mucho tiempo yo lo culpé. Sentí rabia, resentimiento, profunda amargura, confesó ella, pero con el tiempo percibí que Enrique había creado un escenario perfecto. Las pruebas eran convincentes y él aprovechó tus inseguridades, tus miedos. ¿Qué miedos? El miedo de que yo estuviera contigo por el dinero, por la posición. El miedo de que tu juicio estuviera comprometido por sentimientos. El miedo de decepcionar a tu familia. Ella hizo una pausa. Enrique conocía esos miedos y los explotó magistralmente. Rafael absorbió sus palabras en silencio, reconociendo la verdad en ellas. Finalmente, con un suspiro profundo, hizo la pregunta que lo consumía. ¿Por qué regresaste, Luisa? Después de todo lo que sucedió, ¿por qué molestarte? Al principio fue por venganza, admitió ella honestamente. Quería limpiar mi nombre, quería que supieras lo injusto que había sido, quería ver a Enrique expuesto como el manipulador que siempre fue. Ella hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Pero cuando comencé a descubrir sobre el proyecto Guadalquivir Futuro, sobre las comunidades que serían afectadas, sobre el impacto ambiental, percibí que era más grande que yo, más grande que nosotros. Había algo importante en juego, algo que yo no podía ignorar. Siempre tuviste esa conciencia social que tanto admiraba, dijo Rafael, una sonrisa triste en sus labios. Fue una de las cosas que Enrique más temió en ti, tu capacidad de hacerme cuestionar las decisiones de la empresa, de hacerme pensar más allá del beneficio. ¿Y ahora?, preguntó Luisa, su mirada encontrando la de él. ¿Qué sucede ahora, Rafael? La pregunta flotó entre ellos, cargada de múltiples significados. ¿Qué sucedería con la empresa, con el proyecto Guadalquivir Futuro con Enrique? Y quizás más importante, ¿qué sucedería entre ellos? Ahora reconstruimos, respondió Rafael simplemente. La empresa, el proyecto, la confianza, todo. No será fácil ni rápido. Habrá resistencia, habrá obstáculos. Pero si estás dispuesta a intentarlo. Él dejó la frase inacabada, una pregunta implícita que Luisa comprendió inmediatamente. Estoy, confirmó ella, como arquitecta, para ayudar a reformular el proyecto. Y como, bueno, ya veremos qué más el tiempo permitirá. La cautela en su respuesta no era rechazo, sino la sabiduría de quien había aprendido que ciertas cosas no pueden ser apresuradas, que la confianza, una vez rota, necesita ser reconstruida gradualmente, ladrillo a ladrillo. Rafael aceptó esa respuesta con un asentimiento de cabeza. No esperaba ni merecía una reconciliación inmediata. Lo importante era que habían dado el primer paso. Tengo una reunión con el consejo en 15 minutos, dijo él consultando el reloj. Pero me gustaría continuar esta conversación. ¿Cena, quizás, esta noche? La cena estaría bien, concordó Luisa. Pero no en la mansión. Claro que no. Conozco un lugar tranquilo en el barrio de Santa Cruz, nada ostentoso, buena comida, sin miradas indiscretas. Perfecto. Cuando Luisa dejó el edificio de Alburquerque Incorporaciones, se sentía simultáneamente exhausta y revitalizada. Los eventos de las últimas 24 horas habían sido intensos, emocionalmente agotadores, pero también liberadores. La verdad que ella había buscado por tanto tiempo finalmente había salido a la luz, y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo.
Aquella misma tarde, Enrique Vázquez enfrentaba una realidad muy diferente. Sentado en su lujoso apartamento en Lebrija, observaba las notificaciones que se acumulaban en su móvil, llamadas perdidas de socios de negocios, mensajes preocupados, de contactos políticos, correos electrónicos del equipo jurídico de Alburquerque Incorporaciones, informando sobre su cese inmediato de la empresa. Su imperio se estaba desmoronando y él lo sabía. Años de manipulación, de acuerdos entre bastidores, de mentiras estratégicas, todo saliendo a la luz de una vez. Lo peor no era la pérdida financiera, aunque fuera sustancial, sino la pérdida de poder, de influencia, de respeto. Las puertas que antes se abrían mágicamente para él ahora comenzaban a cerrarse. Su teléfono sonó. Era Amanda Montero. Con un suspiro atendió. «Amanda, no es un buen momento». «¿Qué demonios pasó ayer, Enrique?» La voz de ella sonaba estridente, casi histérica. «Mi padre acaba de decirme que la familia está reconsiderando cualquier asociación con Alburquerque. Prometiste que tenías todo bajo control». Hubo complicaciones imprevistas. ¿Complicaciones? ¿Así llamas a ser públicamente desenmascarado? El desdén en la voz de Amanda era palpable. Garantizaste que esa mujer sería removida, que el matrimonio con Rafael sucedería, que nuestros intereses estarían protegidos, y aún lo estarán. Enrique intentó sonar confiado, aunque sabía que estaba improvisando. Esto es solo un contratiempo temporal. Rafael se dará cuenta de que me necesita, de que la empresa me necesita. No cuentes con eso, replicó Amanda fríamente. Mi padre dice que Alburquerque ya está montando un equipo de auditoría para revisar todos los proyectos en los que tú estuviste directamente involucrado. Esto no es un contratiempo, Enrique, es el fin. Antes de que pudiera responder, Amanda colgó. Enrique encaró el teléfono por un largo momento, la realidad de su situación finalmente penetrando su armadura de autoconfianza. Estaba solo. Todos los que se habían beneficiado de sus esquemas ahora corrían para distanciarse, para proteger sus propios intereses. Con las manos temblorosas, se sirvió un vaso generoso de whisky. Aún tenía opciones, pensó. Contactos en el extranjero, cuentas en paraísos fiscales, planes de contingencia que siempre había mantenido para un escenario como este. No sería el fin que Amanda había predicho, solo un recomienzo en otro lugar, lejos de Sevilla, lejos de España. Mientras Enrique contemplaba su fuga, Cecilia Alburquerque enfrentaba su propio ajuste de cuentas en la mansión de El Arenal. Sentada en el jardín de invierno, rodeada de plantas exuberantes que habían sido su pasión por décadas, ella reflexionaba sobre los eventos recientes y su papel en ellos. Margarita se acercó con una bandeja conteniendo té y galletas. «La señora parece preocupada», comentó la cocinera colocando la bandeja sobre la mesa de vidrio. «Estoy pensando en cómo fui fácilmente engañada, Margarita», respondió Cecilia, aceptando la taza de té. «O quizás me permití ser engañada porque la mentira era más conveniente que la verdad». Margarita asintió comprensiva. «A veces creemos lo que queremos creer, doña Cecilia». «Yo nunca aprobé realmente la relación de Rafael con Luisa», confesó la matriarca. «Creía que ella no era adecuada para él, que no pertenecía a nuestro mundo. Cuando Enrique presentó pruebas de que ella era una oportunista, fue demasiado fácil creerlo. Confirmaba lo que yo ya sospechaba. ¿Y ahora? ¿Qué piensa usted de ella?» Cecilia bebió el té, pensativa. «Ahora percibo que mis prejuicios me cegaron. Que juzgaba a Luisa no por su carácter, sino por su origen, por no encajar en el molde que yo consideraba apropiado». Ella suspiró profundamente. «Mi marido estaría decepcionado conmigo. Él siempre evaluaba a las personas por su integridad, no por su cuenta bancaria o apellido». «Nunca es tarde para cambiar, señora». «No, no lo es», concordó Cecilia, una determinación nueva en su voz. «Y creo que le debo a Luisa más que una simple disculpa. Le debo una oportunidad genuina de mostrar quién es realmente». Aquella noche, en un pequeño restaurante en el barrio de Santa Cruz con vista a las luces de la ciudad, Rafael y Luisa cenaban en una mesa discreta al fondo del establecimiento. El lugar era exactamente como Rafael había prometido. Acogedor, con comida excelente,
y sin la ostentación de los restaurantes frecuentados por la élite sevillana. La conversación fluía naturalmente entre ellos, como si los 10 años de separación fueran solo un paréntesis que ahora se cerraba. Hablaron sobre sus vidas durante ese período, las dificultades que Luisa había enfrentado para recomenzar profesionalmente, los proyectos en que Rafael se había involucrado, los cambios personales que ambos experimentaron. «Llegué a casarme», reveló Luisa cuando el tema derivó hacia las relaciones. 3 años después de salir de la constructora, un ingeniero que conocí en el estudio donde trabajaba. «¿Y qué sucedió?», preguntó Rafael, intentando ignorar la punzada de celos que sintió. «Duró menos de 2 años. Era un hombre bueno, pero estábamos en lugares diferentes de la vida. Después de que mi madre enfermó, necesité dedicarme a ella, y él no estaba preparado para lidiar con aquella responsabilidad». Ella hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Hubo alguien significativo en estos años?». Rafael negó con la cabeza. «Algunas relaciones breves, nada serio. Mi madre y Enrique tenían grandes planes para mí y Amanda Montero, pero nunca conseguí ver en ella más que una conocida de la infancia». Él sonrió levemente. «Creo que en el fondo nunca superé completamente lo que tuvimos». La confesión flotó entre ellos cargada de posibilidades. «¿Y ahora?», preguntó Luisa, haciendo eco a la pregunta que había hecho antes en el despacho, pero ahora con un significado más personal. Rafael extendió la mano sobre la mesa, tocando ligeramente los dedos de ella. «Ahora, como dije, reconstruimos, sin prisa, sin expectativas irrealistas, conociéndonos nuevamente, como las personas que nos hemos convertido». Él hizo una pausa. «Si tú quieres». Luisa giró la mano, entrelazando sus dedos con los de él, un gesto simple pero profundamente simbólico. «Yo quiero». Las semanas siguientes trajeron cambios significativos para todos los involucrados. La auditoría en Alburquerque Incorporaciones reveló la extensión de las prácticas cuestionables de Enrique, pero también confirmó que Rafael no estaba directamente involucrado en la mayoría de ellas. El proyecto Guadalquivir Futuro fue completamente reformulado, con Luisa liderando un equipo de arquitectos y urbanistas comprometidos con soluciones sostenibles y socialmente responsables. Las comunidades de pescadores que serían removidas fueron integradas al nuevo proyecto, que ahora incluía preservación de las áreas tradicionales de pesca, viviendas mejoradas y participación en los beneficios económicos del proyecto. Los estudios ambientales fueron rehechos con rigor científico y soluciones innovadoras fueron incorporadas para minimizar el impacto en el río Guadalquivir. El senador Mendoza, siempre atento a los vientos políticos, rápidamente se reposicionó como defensor de la nueva filosofía de Alburquerque Incorporaciones, presentándose como un facilitador del diálogo entre empresa, comunidad y organismos ambientales. Enrique desapareció de Sevilla una semana después del escándalo, aparentemente rumbo a Portugal, donde poseía inversiones inmobiliarias. Dejó atrás un rastro de procesos judiciales e investigaciones que mantendrían a abogados ocupados por años. Amanda Montero, viendo sus planes de matrimonio con Rafael completamente arruinados, regresó a Milán, donde retomó su vida de socialité internacional, publicando en las redes sociales como si el episodio en España nunca hubiera sucedido. Doña Cecilia, quizás la transformación más sorprendente, inició un proceso genuino de acercamiento con Luisa. Comenzó con invitaciones formales para almuerzos en la mansión, evolucionó a conversaciones sinceras sobre el pasado y culminó en una inesperada asociación para revitalizar un centro comunitario en el Polígono Sur, un proyecto social que Cecilia abrazó con entusiasmo renovado. Julián, el hombre de la gorra torcida, colaboró integralmente con las investigaciones, proporcionando detalles cruciales sobre las manipulaciones de Enrique. A cambio de su cooperación, recibió inmunidad parcial y la oportunidad de un recomienzo legítimo, irónicamente, como seguridad en una de las obras de Alburquerque, donde su compromiso con la honestidad, nacido del arrepentimiento, hacía de él un empleado ejemplar. Santiago y Margarita continuaron en sus puestos en la mansión Alburquerque, pero ahora disfrutando de un nuevo estatus,
no más empleados, invisibles, sino consejeros respetados cuya sabiduría y lealtad eran finalmente reconocidas. 3 meses después de la noche que lo cambió todo, Rafael y Luisa caminaban por la playa de La Caleta al atardecer. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, mientras las olas rompían suavemente en la arena. Habían desarrollado el hábito de esos paseos, un momento para conversar sobre el día, sobre los proyectos en curso, sobre el proceso gradual de reconexión que vivían. «Tuve una idea interesante hoy», comentó Rafael, mientras caminaban descalzos en la arena húmeda, sobre la creación de una fundación ligada a la empresa, enfocada en proyectos de desarrollo sostenible en comunidades desfavorecidas. «Eso sería maravilloso», respondió Luisa, genuinamente entusiasmada. «Podríamos empezar con algunas de las áreas afectadas por el proyecto Guadalquivir Futuro, expandiendo el concepto de responsabilidad social más allá del proyecto específico». «Exactamente lo que pensé. Y me gustaría que tú lideraras esto, si estás interesada». Rafael dejó de caminar girándose para encararla. «De hecho, me gustaría hacerte una invitación más amplia». Luisa alzó una ceja intrigada. «¿Qué tipo de invitación?» «Vuelve a Alburquerque Incorporaciones, no solo como consultora en el proyecto Guadalquivir Futuro, sino como directora de nuestro nuevo Departamento de Arquitectura Sostenible y Responsabilidad Social». La propuesta tomó a Luisa por sorpresa. «Rafael, yo no sé si es una buena idea mezclar nuestra relación personal con el trabajo, especialmente ahora que estamos intentando reconstruir». «Entiendo tu preocupación», interrumpió él gentilmente. «Pero no estoy proponiendo esto solo por lo que existe entre nosotros. Estoy proponiendo porque tú eres la persona adecuada para el cargo. Tu visión, tu experiencia, tus valores es exactamente lo que la empresa necesita en este momento de transformación». Luisa consideró la propuesta, sopesando los pros y los contras. Necesitaría autonomía real, libertad para implementar cambios significativos, incluso cuando sean difíciles o costosos. «Autonomía total», garantizó Rafael, reportando directamente al consejo, no solo a mí, con presupuesto propio y equipo que tú misma formarás. Una sonrisa lenta se formó en los labios de Luisa. «En ese caso, acepto. Pero con una condición ¿cuál? Que nuestras cenas sigan siendo solo sobre nosotros, sin conversaciones de trabajo, sin proyectos, sin negocios, solo Rafael y Luisa, redescubriendo quiénes son, qué quieren, qué sienten». Rafael sonrió acercándose para tomar las manos de ella entre las suyas. «De acuerdo». Y hablando de sentimientos, él dudó brevemente, como si buscara las palabras adecuadas. «Sé que estamos avanzando despacio, respetando el tiempo necesario para reconstruir la confianza. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti nunca realmente desaparecieron. Quedaron adormecidos, quizás, enterrados bajo capas de amargura y desilusión, pero estaban allí, esperando para despertar nuevamente». Luisa sintió su corazón acelerarse. Era la primera vez desde el reencuentro que Rafael hablaba tan directamente sobre sus sentimientos. «También nunca dejé de amarte realmente», admitió ella suavemente. «Incluso en los momentos de mayor rabia y resentimiento, siempre había aquel núcleo de amor que se negaba a morir completamente». Las palabras crearon un momento de intimidad profunda entre ellos, allí en la playa, con el sol poniéndose en el horizonte. Rafael se inclinó lentamente, dando a Luisa tiempo para retroceder si quería. Ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso delicado, cargado de memorias del pasado y promesas para el futuro. No un recomienzo impetuoso, sino un reconocimiento consciente de que, a pesar de todos los dolores y obstáculos, el amor verdadero había prevalecido. Cuando el beso terminó, permanecieron cerca, frentes pegadas, ojos cerrados, absorbiendo la significancia del momento. «No será fácil», murmuró Luisa. «Tenemos muchas cicatrices, muchas historias no contadas, muchos miedos aún por superar». «Nada que valga la pena es fácil», respondió Rafael. «Pero estoy dispuesto a enfrentar cada desafío, cada conversación difícil, cada momento de duda. Esta vez no voy a rendirme al primer signo de problema.
No voy a permitir que mentiras o manipulaciones se interpongan entre nosotros. Ni yo, prometió Luisa. Esta vez, lucharemos juntos, no uno contra el otro. El cielo ahora exhibía las primeras estrellas, y las luces de la orilla de la caleta creaban un escenario mágico alrededor de ellos. Era un momento perfecto, no porque todo estuviera resuelto o porque el futuro estuviera garantizado, sino porque era auténtico. Dos seres humanos imperfectos, marcados por la vida, eligiendo conscientemente reconstruir algo que había sido roto, transformando heridas en sabiduría, resentimiento en comprensión, separación en unión más fuerte. 6 meses más tarde, el proyecto Guadalquivir Futuro fue oficialmente relanzado en un evento que reunió a autoridades, prensa, representantes de las comunidades locales y socios internacionales. El nuevo concepto, liderado por Luisa, había sido aclamado internacionalmente como un modelo de desarrollo sostenible integrado a las comunidades tradicionales. La mansión Alburquerque, completamente reformulada por dentro y por fuera, fue el escenario elegido para la ceremonia de compromiso de Rafael y Luisa, una celebración íntima, con solo amigos cercanos y familia. En el jardín donde 10 años antes habían sido cruelmente separados por la mentira, ahora sellaban un compromiso basado en la verdad duramente conquistada. Doña Cecilia, elegante como siempre, en un conjunto azul claro, observaba a la pareja con ojos humedecidos, no de desaprobación, como habría sucedido en el pasado, sino de genuina emoción al ver a su hijo finalmente feliz. «Forman una hermosa pareja, ¿verdad?», comentó Margarita, acercándose con una bandeja de canapés. «Sí, la forman», concordó Cecilia, aceptando uno de los aperitivos. «Y pensar que casi lo estropeo todo con mis prejuicios tontos. Lo importante es que se dio cuenta a tiempo», consoló la cocinera, «y ahora forma parte de esta nueva historia». Santiago, impecable en su traje de chofer, aunque no estaba trabajando aquella noche, pero presente como invitado, alzó su copa en un brindis silencioso a la pareja. Su mirada encontró la de Margarita, y ambos compartieron una sonrisa de satisfacción. La verdad finalmente había prevalecido. La justicia había sido hecha, el círculo se había completado. Rafael y Luisa, de la mano en el centro del jardín, recibían los saludos de los invitados. Sus rostros reflejaban no la euforia ciega de un amor juvenil, sino la alegría serena de un compromiso maduro, construido sobre bases sólidas de respeto, honestidad y comprensión mutua. «Sé que no es convencional», comentó Rafael, inclinándose para susurrar al oído de Luisa, «pero estoy feliz de que hayamos decidido realizar el compromiso aquí. Parece correcto de alguna forma, como si estuviéramos curando el propio espacio, resignificando memorias». «De acuerdo», respondió ella apretando ligeramente la mano de él. «Este jardín fue testigo de nuestra separación. Es justo que también sea testigo de nuestra unión». A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse sobre el río Guadalquivir, pintando el cielo de Sevilla con los mismos colores vibrantes que, meses antes, habían presenciado su primer beso en la playa de la Caleta. Era un final perfecto, no porque todo estuviera resuelto, o porque el futuro estuviera garantizado, sino porque era real, un amor que había sobrevivido a la traición, al tiempo y al dolor, emergiendo no solo intacto, sino fortalecido por la jornada. Cuando Rafael se arrodilló para oficialmente colocar el anillo en el dedo de Luisa, no lo hizo como símbolo de posesión, sino como gesto de humildad y compromiso. Ella aceptó no porque quería revivir el pasado, sino porque reconocía que lo que nacía ahora era algo más grande, más maduro, más humano. El amor no había simplemente regresado, había recomenzado en otra forma, como asociación, propósito y verdad compartida. La propuesta de matrimonio fue recibida no con euforia juvenil, sino con emoción profunda.